Felipe. Un segundo ya, listo. Juan Felipe Fernández y Santiago Escobar. Ellos dos son estudiantes de primer semestre del programa de filosofía. Trabajan pues conmigo un par de cursos disciplinares y es en este contexto donde surge esta idea. Y bueno, pues qué puedo decir, son estudiantes que han estado absolutamente como fascinados con la filosofía. Y prueba de ello es como esta necesidad que ellos tienen de poder usar las herramientas que adquirieron pues para pensarse en la situación actual. Y ellos lo relacionan en cómo responder ante la gran cantidad de información que existe en el medio virtual y bueno, desde la perspectiva de la filosofía clásica tienen una propuesta que hoy nos van a compartir. Entonces, sin más, la metodología que vamos a utilizar es que ellos van a hacer la presentación y después damos lugar a las preguntas y comentarios que tengan. Para hacer las preguntas, pues pueden utilizar el chat o pueden levantar la mano y eso es. Bueno, creo que eso es todo. Entonces le dejo la palabra a Juan, a Santiago y muchas gracias por compartirnos sus ideas. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas tardes. Gracias a toda la gente que se conectó hoy. Esperamos que sea de su agrado esta presentación que vamos a hacer, titulada La filosofía clásica contraataca. ¿Cómo responder epistémicamente ante la información de las redes sociales? Aquí lo que queremos mostrar sobre todo es los pensamientos de los filósofos comprendidos en el periodo clásico, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y queremos mostrar una problemática que hemos visto con la información de las redes sociales. Posteriormente, una propuesta de solución con un método de conocimiento basándonos en el pensamiento de estos filósofos. Para comenzar, contextualizando un poco el problema, queremos empezar con Platón y sobre todo con la alegoría de la caverna. Con la alegoría de la caverna, Platón muestra primero una situación en donde hay unos hombres atados de piernas y cuello, en lo más profundo de una caverna. Han crecido estos desde pequeños observando el final de la morada sin poder mirar hacia ningún otro lado. Luego se describe la parte de atrás de ellos, la cual está dividida por un tabique de mediana altura. Y del otro lado hay unas personas caminando llevando utensilios de distintas formas, en las cuales sobrepasan el tabique y proyectan su sombra en el final de la caverna, haciendo que estas sombras sean las únicas cosas que los sujetos pueden ver, los sujetos atados. Las sombras de los objetos son creadas gracias a un fuego que se encuentra más allá de los caminantes, y afuera de la caverna se encuentra el sol, iluminando el exterior. Esta imagen que nosotros formamos, cómo nosotros la traemos ahora a la actualidad y cómo la relacionamos con el contexto de redes sociales. He aquí nuestra problemática y solución. Nosotros primero vemos, igual que en el dualismo platónico, primero las sombras, que en este caso, traídas al contexto actual, pueden verse como el exceso de información que falta verificar, que puede traer problemas como falsedades, fragmentación, vistas dogmáticas, que pueden traer contradicciones con ella. Y lo que queremos proponer es la luz, que es vista como un criterio de corrección que ayude a la construcción del conocimiento, a una construcción de una postura epistémica con respecto sobre todo a la coyuntura actual de Colombia, evitando de esta forma quedar con las apariencias de la información. Para resumir un poco, mostramos estas imágenes en donde ponemos el problema, el exceso de información que son estas sombras que se dan y la propuesta de solución que es la opinión informada. Pero entonces comencemos con el método. Y para esto vamos a traer a colación a Sócrates y a su declaración de ignorancia. Para hacerlo más claro, queremos traer primero con ustedes una historia. Vamos a devolvernos en el tiempo a la Atenas de Sócrates y queremos mostrarles cómo fue el proceso de la declaración de ignorancia de él. Entonces un día, él que estaba caminando con su compañero Querofonte, oportunamente el amigo le dijo que él había preguntado al oráculo de quién era el hombre más sabio de Atenas. La respuesta del oráculo fue que era Sócrates. Y entonces
Querofonte contándole toda la parte a Sócrates, entonces Sócrates le dijo, no, ¿cómo así? Porque lo que pasa es que Sócrates decía que él se consideraba ignorante, él creía que no sabía nada. Entonces, ¿cómo era que podía ser el hombre más sabio si no podía ni siquiera hablar del mismo conocimiento? Querofonte lo deja y Sócrates, con su curiosidad, va también a la plaza de Atenas y busca a las personas que se consideran los sabios, a las personas que se han llamado, que tienen claro qué es la sabiduría. Y Sócrates empieza a ir por cada uno, haciéndoles preguntas, intentando buscar esta pregunta central que es ¿qué es la sabiduría? Pero a cada uno le da unas vueltas increíbles, él siempre encuentra vacíos en sus argumentos y nunca le pueden dar una solución clara. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Sócrates acá? Él dice, bueno, la diferencia que hay entre estos sabios y yo es que yo no sé y no pretendo saber. En cambio, ellos me están diciendo que creen saber, pero me he dado cuenta que no saben. Y con esto decimos la declaración de ignorancia de Sócrates, sobre todo en la coyuntura actual. ¿Cómo nosotros actualmente podemos ver esto y qué son las cosas que nos pueden servir? En esta parte, sobre todo tenemos dos posturas o dos postulaciones que son la suspensión del juicio, que por medio de esta declaración de ignorancia Sócrates nos dice, no es que la sabiduría del humano reside en considerarse ignorante en un momento, en un principio, y así, con la problemática que nosotros estábamos hablando anteriormente, se evitan dogmatismos, información fragmentada y falsedades. Además, también propone una apertura epistémica de la información. ¿Por qué? Porque Sócrates, al igual que pasó en esta historia, no se queda primero con las primeras cosas que le dicen con la historia de Querofonte, sino que él ahonda con más información, intentando también estar en ese sentido de investigación. Con estos dos puntos, queremos llegar a la primera parte del método, que es esta neutralidad y esta suspensión del juicio, que en primera instancia las personas tienen o proponemos que tengan para que eviten estos dogmatismos de la información. Ahora seguimos con la segunda parte del método, con Aristóteles y la formación de Eudoxa. Entonces, Santiago, te doy la palabra. Gracias, compañero Juan. Bueno, esta parte es muy interesante, ya que, como lo dijo Juan anteriormente, se necesita estar en un modo de búsqueda continua de la información. Y esto me parece muy interesante porque Aristóteles propone un método que se basa en poder llegar a un conocimiento mediante las doxas, ¿sí? Que al traducido al español son opiniones. Doxa, eh, en el español es opinión. Con el fin, con el objetivo de poder llegar a esa eudoxa, que traducido al español es opinión excelente. Y sí, de excelencia, y doxa, pues como dije anteriormente, opinión. Esto es muy interesante porque para formar esa doxa se necesita un aporte, bueno, se necesita una visión. Y esa visión es el criterio de perspectiva, la cual dice que necesariamente necesitamos buscar información en diferentes fuentes para poder formar eh, esa doxa, que el cual, si la comparamos o le damos un nombre propio a lo que estamos proponiendo, sería la opinión informada. Y ahora pues tenemos algunos ejemplos. Bueno, acá vamos a mostrar algunos ejemplos, empezando con las redes sociales. Y es que hoy en día y con la coyuntura que está teniendo Colombia en este preciso momento, las redes sociales es una fuente de información clarísima, o sea, tiene un poder muy grande y es que la gente está metida en ellas a toda hora. Son muy interesantes porque la mayoría que se presenta acá, como Facebook, Twitter, Instagram, incluso TikTok, que son una fuente de información, va dirigido a las masas. Y algo que también es muy curioso es que WhatsApp se puede tratar de una forma de información, pero más personal. Esa recolecta de información, de opiniones, de doxas, en WhatsApp es un poco más personal, ya que puede tener una conversación con la otra persona, que es un poco diferente con las otras redes que van muy en general. De pronto unas son más didácticas que las otras, como es Instagram y TikTok. Bueno, también tenemos otras fuentes de información.
que son las que acá presentes están viendo. Estas son también muy necesarias, ya que esto es de lo que yo hablaba anteriormente con el criterio de perspectiva. Y es que para generar esa opinión informada es necesario entrar en cada una de estos, de estas fuentes de información y poder recolectar las diferentes opiniones que dan cada una, para así poder formar la opinión informada, la doxa. Y prácticamente el proceso del que se habla es el que se muestra acá, Cabe con las aclarar también animaciones. que muchas veces el problema que puede haber con los griegos es que, claro, con estos métodos intentaban buscar una verdad absoluta, pero en este caso, por eso traemos a colación este perspectivismo, en donde nosotros damos a entender que hay que tener en cuenta que hay varias visiones de un mismo tema y que son conocimiento que toma distintos caminos. En este caso, por eso nosotros decimos que es tan importante recolectar fuentes de información de distintos lados, porque en esta opinión perspectivista, lo que queremos intentar decir es esto, que nunca hallamos algo en absoluto que puede caer como el problema que estábamos hablando ahorita, dogmático, sino que también abre también a una siguiente parte que es el tercer paso de nuestro método. Bueno, este último paso es fundamental y es que las personas creen, después de hacer ese método de recolección de doxas, las personas creen que ya saben. Y ahí es cuando volvemos con lo que comentó acá mi compañero Pipe, con Sócrates y la creación de ignorancia. La verdad no podemos afirmar tal cosa de saber solo por tener un cierto conocimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá con la mayéutica, que lo voy a mencionar más adelante, es el que resuelve este problema de, de exceso de informaciones. Entonces, cuando tenemos las doxas, la doxa, o sea, la opinión informada, se le puede dar unos fines instrumentales. ¿Y a qué me refiero con esos fines instrumentales? Esos fines lo que quieren hacer es darle como otro fin o como un objetivo más claro a lo que se quiere hacer con esa información. Entonces, por ejemplo, separar de las protestas, de muchas cosas más. Es el fin que se le está dando a ese conocimiento. Y todo esto, cuando ya se tiene, que es como poner a prueba todo lo que ya tenemos con la opinión informada, es lo siguiente. Y aquí viene la mayéutica. La mayéutica es una propuesta de Sócrates que hace para el autoconocimiento, ¿sí? Para llegar a la verdad. Pero nosotros esta vez no nos vamos a basar de lo que es verdad o no, sino de tener un criterio de información. Y bueno, y esto se hace mediante un diálogo. Entonces, entonces lo que estamos proponiendo, lo que se propone acá es coger esa información, esa opinión informada que se creó mediante el método de la endoxa, poner la prueba con la mayéutica y, y formar un nuevo criterio. Como se está viendo, hay una parte de perspectivismo, ¿sí? Que es lo que también mencioné anteriormente y es con esta precisa imagen. En esta imagen podemos ver a dos personas dialogando diferentes opiniones que se puede pues, resaltar con los diferentes colores y que realmente eso es la mayéutica que queremos hacer, una mezcla de esas dos informaciones, es de esa opinión informada que se tiene para poder llegar a un autoconocimiento más grande, mucho mejor. Cabe resaltar que esto no es el fin. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez con la declaración de ignorancia y es que realmente la información es muy fluida, la información es muy cambiante y llegan muchas cosas nuevas. Entonces, no podemos tener una postura de yo lo sé todo, porque uno se tiene que estar informando continuamente. Es por eso que esto es como un método circular. Aquí voy a intentar hacer una síntesis del método propuesto, que es entonces, eh,
como decía mi compañero, entonces aquí vamos a mostrar una imagen cíclica del asunto en donde primero empezamos con nuestra declaración de ignorancia, empezamos con esta suspensión de juicio para poder quebrantar todos estos tipos de dogmatismos y los primeros problemas que se puede dar con el exceso de información. Luego, en la parte roja, que es en la parte que nos arriesgamos a hacer nuestra opinión, en la eudoxa, recogemos distintas opiniones de varias fuentes para poder hacer una opinión informada, que es lo que nosotros estábamos hablando como opinión excelente. Y luego, como proceso de retroalimentación de esta opinión, la ponemos a prueba en un proceso mayéutico, que en este caso no queremos ser como Sócrates en su día, que era el que solamente hacía las preguntas y ponía a prueba a todas las personas, sino que queremos que también sean agentes activos las dos partes. Cabe aclarar también que estas dos partes pueden ser de una manera personal entre individuos o entre masas. Y esta manera es que entonces nosotros llegamos a un ciclo en donde volvemos a la ignorancia, pero cabe resaltar algo, y es que este ciclo no es específicamente circular, sino que tiene una forma de espiral. ¿En esto qué me quiero basar? En que no significa que nosotros vayamos a volver a la misma ignorancia de antes, sino que con la opinión informada que nosotros ya hemos formado con el método, entonces nosotros ya tenemos un progreso de dónde partir luego con con nuevamente declarándonos ignorantes. Y de esta manera podemos hacer una suerte de espiral en donde nosotros sigamos en ese mismo criterio de corrección y en esa búsqueda todavía de, entonces, si nosotros ponemos a prueba nuestra opinión y hay algo que todavía no cuadra, entonces seguir con este mismo método epistémico y poder responder ante la información que hay en las redes sociales. Ahora, para finalizar, queremos mostrarles esta imagen. Esta imagen, creemos nosotros que es una manera sintética y muy visual de mostrarles cuál es la problemática que queríamos mostrar. Porque si se dan cuenta, aquí toda la información que hay se ve muy difusa, se ve yuxtapuesta, se ve muy concentrada y el problema es que en este tipo de informaciones, cuando la gente es impactada por este tipo de imágenes, el problema es que entonces llegan los problemas que nosotros estábamos poniendo de el exceso de información, porque hay unos momentos en los que, bueno, intentamos buscar entonces qué es lo que está pasando, pero entonces nos vamos solamente con una fuente de información y creemos que es verdad. Entonces llegamos a una parte dogmática. O si no, entonces, al no tener un proceso metodológico en esa parte epistémica de poder entonces recolectar de varias partes, entonces tenemos una información fragmentada. Y entonces por esto es que nosotros decimos que el método que estamos proponiendo es de cierta manera una forma en la que las personas pueden fluir en toda esta información. Ahora entonces, queda la duda. Este entonces método que nos están dando funciona, este sirve, y aquí entonces queremos poner un ejemplo. Un ejemplo en donde una compañera eh, pone en un WhatsApp que entonces en el paro nacional ella está yendo a una protesta y se devuelve antes de tiempo porque le dijeron que había conmoción interior en el país. Esto fue una cosa personal que me sucedió y entonces ahí yo me empecé a preguntar, ¿por qué me está diciendo que hay conmoción interior? ¿Qué es esto? ¿Cómo yo puedo entonces saber si esto que me está diciendo es verdad o no? Aquí empiezo primero con una suspensión del juicio diciendo que no lo considero ni falso ni verdadero la información que me está dando. Esta curiosidad me lleva a la segunda parte, que es la formación de la eudoxa. Empiezo a recolectar de varias fuentes, del espectador, del tiempo, empiezo a ver en redes sociales, le pregunto a compañeros y veo que entonces, primero, ¿qué es la conmoción interior? ¿Qué es lo que está pasando con ello? Y me doy cuenta después que entonces era una propuesta que estaban dando a la presidencia que todavía se había rechazado. Entonces aquí sentí la obligación de seguir con la tercera parte, que es la parte de mayéutica. Y en esta retroalimentación, lo que intenté hacer también fue primero entonces preguntarle a ella cuál era la fuente que tenía para poder decir esta información. Y vi que entonces por medio de WhatsApp estaban pasando la información de que podía ser peligroso salir porque había conmoción de interior en Colombia. Y aquí, entonces, por eso, cuando empezamos a chocar con ideas, aquí le dije, con toda la información que había recolectado, que no, que la situación actual era una propuesta que habían dado y de esta forma, entonces,
quitamos esa falsedad en la información y ya pudimos seguir un poco más argumentando acerca de cómo era esta conmoción interior y demás, pero partiendo ya desde una opinión que tenía varios aristas informadas. Y ya con esto concluimos. Muchas gracias por su atención. Entonces estamos abiertos a cualquier sugerencia, duda, comentario, pregunta que tengan. Yo sí quería hacer, antes de terminar totalmente, yo quería hacer una opinión, y es que con la imagen que se mostró anteriormente, yo creo que, para resaltarlo un poco, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos tener, y es que el problema del método aristotélico para generar esa opinión informada es la imagen anterior. Exactamente, esa imagen es la traba que uno podría tener con el exceso de información. Y para no ser tan redundantes, se podría decir que la forma de salir de eso, como lo dijo aquí mi compañero Pipe, es con la mayéutica. La mayéutica pone a prueba todo este exceso de información, y lo que hace es elegir cuál se va y cuál se queda, para así poder tener el criterio que se está buscando. Y ya. Bueno, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, entonces aquí en este momento es cuando quisiéramos escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, sí, Mauricio, vale, gracias. Am, sí, pues a mí me pareció una propuesta muy interesante y en el momento de ahora completamente útil. Digamos, yo me he encontrado en situaciones parecidas en las que proceder de una manera como tal ante información que se ve en la red, pues que no se me ha venido a la cabeza hacerlo en algunas situaciones, es lo que uno siempre tiene que tener en mente. Entonces, pues me surgen dos reflexiones con relación a la presentación. La primera es que, según lo que nos han expuesto y esta forma de proceder hasta esta información, lo que me parecería sería pertinente es consecuentemente hacer un cuestionamiento de los diseños que estas redes que estamos utilizando están desarrollando, porque lo que parece que están haciendo las redes es alimentar más aquella dimensión de sobrecarga de información, y no están poniendo muchos mecanismos que verdaderamente detengan esto, puesto que es justamente por estas formas de sobrecarga de información que de alguna manera u otra terminan ganando más y más y más. Entonces, pues me parece que esto podría postular buenas preguntas sobre cómo es que estos diseños de las redes que estamos todos los días observando deberían tener alguna clase de cambio, un cambio sustancial. Y otra segunda reflexión, más una pregunta, me surge es qué hacer en los casos un poco más grises en donde yo no puedo recolectar la información porque en el momento no está aún lo suficientemente esclarecido todo, mantenerme, o a veces en las situaciones en las que no se esclarece una situación por meses, se habría que mantener uno en una suerte de suspensión de juicio o estado de ignorancia por un largo tiempo en frente de una noticia que pues en algún momento u otro le exige a uno que se ponga de alguna manera en una posición. No sé, me pasa que a veces hay más aquí y en esta situación de paro una suerte de momentos y noticias que pues difícilmente se van a terminar esclareciendo completamente. Entonces, si bien me parece que es pertinente intentar proceder de esta manera, hay veces que queda muy difícil lograr llegar a una determinación de decir, ok, pues esta sería la información sólida con la cual podría proceder. Entonces me parece interesante plantear ese caso enfrente de la situación también. Listo, no, muchas gracias. Yo creo que sí es muy pertinente decir esto porque también creo que estábamos hablando sobre todo desde un punto de redes sociales y pues en la posición de una persona que tenga acceso a este tipo de información. Entonces sí es verdad que muchas veces también hay factores externos a nosotros que nos impiden también poder seguir un poco con este método. Sin embargo, ahora también, sobre todo con la coyuntura nacional, la idea también es que con medio también de esa retroalimentación nosotros podamos abrirnos mucho más como actores activos de esta formación de conocimiento. Y de esta forma también las personas que no puedan llegar
de manera pues tan directa como nosotros en las redes sociales a este tipo de información, nosotros también podamos servir como actores de esta difusión. Entonces sí me parece muy pertinente poder mirar esta parte y no, muchas gracias por la propuesta. ¿Vale? Listo, entonces a continuación sigue Julio y después Juan Diego. Hola, Juan Felipe, Santiago, gracias por contraatacar con la filosofía clásica. Tengo una duda, y es que nos ayuden a pensar en la relación entre este principio, digamos, este principio socrático sobre la ignorancia y la violencia. Porque de repente uno va a pensar que existe un riesgo ahí. De pronto este principio sobre la ignorancia pueda, de una manera muy velada, justificar el acto violento. En la medida en la que uno puede decir, actúo mal siempre que ignoro la razón por la que esto es un error. Entonces, de pronto, y eso, digamos que de cara a los medios y justamente a esos grises que también señalaba Mauricio, creo que sería chévere discutirlo, porque, es decir, si vivimos en ese gris, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para saber que justamente por ignorar eh, la consecuencia de mi acto estoy haciendo daño? No, muchas gracias, profe Julio. Creo que es muy interesante esa reflexión que nos haces y creo que también es importante también eh, decir que esos grises necesariamente tienen que pasar también por la parte de la doxa para que las personas sean activas en la formación de conocimiento, porque una persona también no se puede quedar solamente ignorando o quedándose, digamos, de una manera totalmente separada de lo exterior y totalmente aislada, sino que también por eso intentamos proponer un método para que las personas que se sienten un poco a veces perdidas con toda la información que hay puedan hacer ese riesgo y puedan ser activos de manera que también en este espacio, digamos, de espiral se pueda decantar información y todos puedan ser portadores activos de información. Entonces, es importante también, creo, señalar que entonces en nuestro método la parte también muy importante es el riesgo que nosotros tomamos, sobre todo cuando hacemos la parte activa, sin nunca ser dogmáticos y sin tampoco extrapolarnos, sin tampoco llegar a una parte en donde nosotros seamos dogmáticos y nosotros consideremos que tengamos la verdad absoluta. Entonces, me parece muy interesante y sin embargo, digamos, desde mi parte yo te puedo hablar, digamos, desde la base y desde el método que estamos dando. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Sí, yo también quiero hacer una pequeña apreciación y es que, pues, de hecho, la pregunta es muy interesante y también podría contestar lo mismo que realmente se tendría que hacer todo el proceso en cada aspecto, ya que aunque sí haya una intervención para poder hacer que las otras personas se informen, siempre puede caer en un tipo de dogmatismo. Esa es una posibilidad, que cuando yo esté haciendo un tipo de mayéutica con la otra persona y esa persona no tenga un criterio de información, hay una gran posibilidad de que esa persona me crea totalmente todo lo que yo le esté diciendo y caiga en un dogmatismo. En todo caso, lo que esa persona debería hacer también como trabajo personal es hacer todo el proceso que estábamos hablando, de volver desde los inicios, coger de pronto sí hacer el contraste con lo que estamos diciendo y, y poder hacer un buen criterio. Pero sí, o sea, el riesgo de que esa violencia pueda surgir, sí, sí que existe. Y para terminar también quiero aclarar, digamos que el término ignorancia lo estamos hablando desde la declaración de ignorancia socrática, porque también, claro está, digamos que nosotros hablar de una persona que ignora las cosas ahora es, digamos, de cierta manera también ir hacia lo que estaba también proponiendo el profe Julio, que es no tampoco no llegar también con esa parte activa de la formación de conocimiento
y por eso también creo que es necesario aclarar eso, que entonces como método estamos hablando también específicamente de la declaración de ignorancia socrática, como para hacer un poco el contexto. Vale, muchas gracias, Juan. Diego. Hola y muchas gracias compañeros por la exposición. Quería decir, no con el ánimo de crítica, sino más bien como con el ánimo de traer a colación otra posible relación entre esa filosofía clásica y la coyuntura actual, en el caso de la condena injusta de Sócrates y su actitud respecto a esta. Y es que, mm, no sé, me cuestionaba en este momento si, perdón, un momento. Perdón. Sí, ante esa condena injusta que sufre Sócrates por parte de la polis y su postura férrea, digámoslo así, en mantenerse justo a pesar de la injusticia, que lo termina al final pues condenando y él aceptando esa condena, ¿no? Por la lealtad, por decirlo así, a las leyes de la ciudad, es la postura correcta frente a una injusticia que se está cometiendo, ¿no? La, no sé si esa actitud socrática de aún en el momento anterior a su muerte decir, Critón, le demos un gallo a Asclepio y seguir manteniendo esa fidelidad a sus ideas, ¿no? Entendiendo que son las personas las que mueren y no los ideales los que mueren. Si en ese sentido sería pues lo más apropiado, ¿no? O lo más apropiado sería entonces tomar otra postura de acción más directa o de rebeldía frente, no sé, por decirlo de alguna manera, frente a esa injusticia que está sucediendo. Santiago, ¿quiere responder? O primero yo y... Sí, dale tú primero. Bueno, no, Juan Diego, muchísimas gracias. Creo que me pareció muy interesante la intervención y también desde mi posición no sabría decirte, no tengo, digamos que una respuesta clara en ese caso. Creo que tiene muchas concepciones y muchas aristas, digamos, por resolver en esa parte, porque el contexto que también uno tenga en ese mismo momento y la resistencia que uno tenga que hacer también puede eh, ser distinta. Entonces, desde mi punto de vista, considero que es muy buena la reflexión y yo también la tendría en cuenta para seguir con ella un poco en este mismo método, por así decirlo. Creo que todavía no tengo, digamos, como una respuesta exacta, entonces no sé si Santiago... La verdad yo casi no le entendí, creo que son mis audífonos, entonces no sé si me puedan repetirlo. Pues básicamente como con el ánimo de encontrar otra posible relación entre la filosofía clásica y la cultura actual, en la cual ambas hay una especie de condena injusta por parte del Estado, de la polis, con respecto al actor principal, sea Sócrates, sea en este caso nosotros. Me preguntaba si esa actitud que tomó Sócrates de ser fiel a las leyes de la ciudad y también a sus ideales y por tanto aceptar esa condena sería en dado caso la postura correcta o si la postura más apropiada sería rebelarse frente a esa injusticia, ¿no? También un poco aquí metiendo otra cosita, que no sé si sea correcto también decir que ese amor por la justicia o ese amor por los ideales podría traducirse en cierto modo por un odio con la injusticia, hacia la injusticia, o un odio hacia las posturas que van en contra de esos ideales. No sé, no sabría en ese sentido pues, cuál es la postura más apropiada, ¿no? Ah, ok, ok, ok. No, pues sí, sí me corchó. Porque la verdad, tú me estás diciendo que realmente en una respuesta de qué postura puede ser mejor. Si tendría que dar una respuesta, yo no sabría cómo decirte qué postura puede ser mejor que la otra si las dos son viables. Si una es funcional, la otra también, ¿por qué tendría que decir que una es mejor que la otra? Yo creo que si Sócrates, pues, utilizando este ejemplo, hubiera estado en contra de la polis o estaba a favor de la polis, pues hubiera sido muy interesante si no lo hubiera estado. Pero aún así, la postura que hubiera cogido
sigue siendo, ¿cómo decirlo? Sigue siendo muy aceptable porque aunque hubiera estado en contra o a favor, eh, le da como mucho valor aún así a todo su ideal. O sea, sí, o sea, no podría decirte si hay una postura eh, mejor que la otra. No, sí, esa es mi respuesta. Y para añadir un poquito, qué pena, creo que pertinente también decir que es en eso mismo que eh, en esa misma posición que toma Sócrates es también el riesgo que está tomando también de hacer lo correcto o no. Creo también que en este caso también es muy interesante ver el contexto en el que él estaba y siento también que pues con los ideales que tenía lo más pertinente era eso. Eh, pues ya que Sócrates en ese momento, claro, estaba también muy concorde también a lo que era Atenas. Él sentía que había nacido y que se había formado en Atenas gracias también a las leyes que tenía y las iba a seguir fervientemente con eso. Entonces, desde esa postura, creo que también él utilizó, digamos, también su idea y su filosofía como manera de resistencia sin tener que ser totalmente, digamos, de cierta manera, digamos, atacar, por así decirlo, de una manera un poco más, de una manera un poco más, digamos, directa hacia la injusticia, sino que él también encontró una manera de seguir fervientemente también lo que él proponía y demostrar también su posición desde la posición que él tuvo, que fue también abstenerse a todas las cosas a las que lo sometieron, que fue también pues a tomarse la cicuta. Entonces, en este caso también creo que lo interesante es ver que hubiera sido, digamos, atacando de una manera más directa o posicionándose. Creo que lo más importante también es ver que él pudo defender una opinión que él tenía totalmente informada y totalmente, digamos, sostenida en todos los argumentos que él tenía para poder también demostrar cómo eran las cosas ahí. Entonces ya la parte de la práctica, es por eso que entonces en esa parte yo sí no podría decir cuál es la mejor opción, pero sí creo que lo importante es ver cómo fue esa resistencia que él tuvo con esa acción y cómo se arriesgó también a dar su opinión de esa manera. Bueno, vale, muy bien. Aquí voy a meter la cucharada un segundo. Creo que esto me incumbe aquí un poco. Bueno, felicito por esa pregunta de Juan. O sea, yo creo que pone el dedo en la llaga sobre la figura de Sócrates. Y digamos como, debo decir que la versión de Sócrates que tienen Santiago y Juan es la versión de un Sócrates, bueno, el Sócrates mayéutico, ¿sí? Que es un Sócrates más temprano, digámoslo así, en la construcción de Platón, de los diálogos. En cambio, el Platón, el Sócrates que nos presenta Juan, pues es un Platón, un Sócrates más platónico, el del Critón, ¿sí? Entonces, donde hay un respeto por las leyes, por el Estado, y entonces viene esta contradicción entre cómo aceptar algo que es abiertamente injusto. Entonces, bueno, en parte, digamos, esto es un problema sobre la figura, sobre el personaje histórico de Sócrates, hasta qué punto está o no deformado por Platón, y bueno, en fin, es un problema de exégesis profundo. Pero usted da un punto muy bueno, Juan, o sea, apunta algo muy bueno, y entonces es sobre los límites de la resistencia, por ejemplo. Hasta dónde puedo yo llevar mi posición crítica, o tengo que estar siempre sometido a las leyes del Estado, aun cuando sean injustas, ¿sí? Entonces, yo tampoco es que tenga una respuesta frente a eso, pero sí quiero mencionar una cosa ahí, y es que hay un sentido distinto de política en ambos casos, en el Sócrates mayéutico y en el Sócrates platónico, creo yo. Entonces, en el sentido político mayéutico, Sócrates se consideraba a sí mismo un político, y la forma en que hacía política era hacer mejores ciudadanos para hacer una mejor polis. Por eso hablaba con cada uno de sus conciudadanos para que la virtud surgiera en ellos y así hacer una mejor polis. Supuestamente ese era el mandado que le había dado Apolo. Pero la versión política de Platón es otra cosa. Es una versión de política en términos de república, en términos de un Estado pues utópico,
que es justamente el proyecto político que pone en la República. Entonces, ahí hay dos concepciones diferentes y por eso creo que están en choque. Y pues aquí ya decir cuál es el Sócrates original tal vez no va mucho al caso. Pero me parece muy bueno lo que usted dice. Muy buena pregunta, muy chévere. Bueno, en fin, y yo digo dos cosas más aquí para Juan, para Santiago. Más tarde, mentiras, ya no más. Santiago, seguía y después Laura. Al fin, Leonardo, ¿dices dos cosas más o no dices? No dices. Bueno, vale, muchas gracias. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Y esta charla pues tiene ahí un elemento adicional para mí. Y es que yo me he dedicado como a tratar de pensar críticamente las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la comunicación y la información. Entonces me llama mucho la atención esta presentación y este abordaje que hacen ustedes. Yo primero, aunque no lo copié exacto, pero invitaría a hacer una reflexión filosófica a propósito del título mismo. ¿Mm? Porque me parece que hay cosas muy interesantes que de pronto a nosotras y a nosotros nos parezcan problemáticas, pero que desde otras perspectivas puede que no tanto. No sé, cómo pensar filosóficamente el tema de las herramientas del pasado para analizar situaciones del presente o a la contra, digamos, pero tiene que ver con la filosofía de la historia, digamos, cómo estamos imaginando la filosofía de la historia y el papel del pensamiento ahí y la crítica. ¿En qué medida esta manera de hacer crítica es particular? Hay quienes le apuestan a eso así, por ejemplo, pues quienes le apuestan al anacronismo como desnaturalización, ¿no? Mostrando que mucho de aquello que entendemos que es extrema novedad, pues tiene muchas continuidades con muchas otras cosas, aunque hay cosas nuevas. Pues yo invitaría a pensar en ese sentido el título, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es el hecho de haber dejado impensada la mediación tecnológica. En el contexto original, donde ustedes lo están planteando, pues digamos que eso podría entenderse, pero hoy en día, digamos, la tecnología misma se ha vuelto un problema filosófico. Y entonces yo preguntaría cómo la pensamos. Si en esta reflexión que están haciendo ustedes, eso se puede pensar. La cuestión del método me parece muy interesante y me parece que es que estaría muy bien en sintonía y mejorando aquello que en algunos ámbitos se ha llamado, por ejemplo, lectura crítica de medios, alfabetización tecnológica, ciudadanía mediática. Por esos lados hay posibilidad de empatar esta reflexión y hacer robusto filosóficamente otros tipos de trabajos desde otras disciplinas. Ahí hay una apertura interdisciplinar interesantísima. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es el mito de la caverna en términos de esa pregunta que suele aparecer, filosófica, que suele aparecer en la industria del entretenimiento y mediática, es la pregunta por la realidad, ¿no? La realidad de la realidad. Estoy pensando, por ejemplo, en Truman Show, estoy pensando, por ejemplo, en Matrix, estoy pensando también en literatura en 1984, otra vez, o en Un Mundo Feliz. Se han usado todas estas metáforas para pensar también las redes sociales y de pronto por ahí hubiera también alguna posibilidad de complementar este trabajo que han hecho. Pero me ha parecido muy interesante. Muchas gracias, chicos. Vale, espero que haya gustado. Esa es la idea. ¿Quieren responder, Juan, Santiago, o doy la palabra a Laura y a Luisa? No, que muchas gracias. La verdad que me parece, que me parece muy enriquecedor y que ojalá también podamos seguir con este mismo tema desde otras perspectivas. Muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, sigue Laura y después Luisa. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Yo tengo dos comentarios, uno que ya pues lo han puesto sobre la mesa las demás personas que han hablado y es precisamente si esta mayéutica nos permite hacer una mejor elección, por así decirlo. ¿Cómo sabemos cuál es esa mejor elección? Que pues bueno, es lo que ya, para lo que no tenemos respuesta, entonces... em,
pues nada, qué interesante. Y la segunda, sí, ya pues es una pregunta que me surge un poco pues de hace un tiempo, de precisamente pensar con todo este tema de la inmediatez y los límites difusos de la información, esta inmediatez a veces nos exige una opinión muy rápida, una postura muy acelerada frente a las cosas que pasan precisamente por el acelere de los tiempos. Entonces, ¿cómo hacer ahí? O sea, cuando no puedo pasar por este método, o sea, ¿cómo, o sea, sí, mejor dicho, si paso muy rápido por este método, los resultados serán iguales o no sé, eso es como la pregunta que les pongo sobre la mesa. Cómo tomar posturas críticas velozmente sobre casos que son muy difíciles y que tal vez requerirían un poco más de cautela, ¿sí? No sé, por ejemplo, me suena mucho el caso que nos toca hoy a Colombia, pues de abuso sexual ayer. Entonces, también es que parece que estamos obligados a tomar postura muy rápido en espacios sociales muy complejos. Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, gracias Laura por la pregunta. Y aquí yo quiero invitar también a que la gente vea el método de una manera un poco más subjetiva y que pongan la proporción también en la manera en la que pueden construir y en la que pueden también tomar la información. Yo creo que lo importante aquí también es eh, permitir que las personas tomen el tiempo necesario que tengan que tener para poder hacer este tipo de reflexiones. El problema, claro está también, es que la inmediatez de la tecnología nos ha también puesto en un momento en el que el tiempo también se ha vuelto mucho pues nuestro enemigo y muchas veces tenemos que elegir cosas muy rápido. Sin embargo, también acá el método también que estamos intentando proponer es de una manera también, lo que intenta el método es ayudar también a las personas para que puedan estar activas en este proceso de conocimiento. Y yo creo que aquí lo que debe imperar también es el conocimiento, más que también el tiempo con el que se puede tomar esta posición. Y el problema, claro está, pues muchas veces a uno después le preguntan, entonces, ¿cómo aportas? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo vas a hacer? En unos momentos que el tiempo es lo que más impera. Sin embargo, yo creo que también aquí, y la invitación también es a que nos pensemos un poco más las cosas a proporción y que, digamos, que por lo menos este método sí lo podamos hacer en el debido tiempo en el que nosotros podamos recoger la información. Esa sería mi respuesta. Santiago, ¿quieres Por decir algo? supuesto que yo tengo mi opinión. ¿Yo qué diría con esto? Bueno, para tu primera pregunta, sobre qué habla sobre la mayéutica, ¿sí? Como en dónde termina al final de hacer ese proceso mayéutico. Y dices, como yo ya te entendí, como qué postura va a terminar, tiene la persona al final de todo el proceso. Y pues ahí te tengo que decir dos cosas. La primera es que eso depende de la persona, no hay una postura que sea mejor que la otra. Esa postura varía dependiendo de muchos factores, que se puede hacer el mismo proceso que acabamos de decir, pero no significa que vaya a una postura en específico, porque eso ya sería prácticamente generando un dogmatismo de que tengas una línea y eso no es verdad. Entonces, a terminar esa parte de la mayéutica, vas a tener una postura, pero no significa que esa sea como por decirlo, la verdadera. Es solamente una postura en la cual tienes argumentos para defenderla. Y lo segundo que te quería decir sobre esa misma pregunta es, como nosotros dijimos que esto prácticamente es una espiral, va a venir más información y hay una gran posibilidad de que ese fin, esa postura a la que llegaste inicialmente pueda cambiar. O sea, que pueda cambiar o que puedas argumentarla mejor, pero sí es. Entonces, el fin de la magnética, por decirlo así, con este método que estamos proponiendo, es muy diversa. No es que uno llegue a un punto y ya llegó a ese punto con el nombre y ya, no. Es muy diversa. Y bueno, con tu segunda pregunta sobre
que habla sobre lo rápido de las cosas. Pues, ¿qué te podría decir ahí? La verdad, esto es un método que se tiene que hacer pausadamente, por decirlo así, con tranquilidad y hacerlo bien. Porque si la metemos a la velocidad que yo le entiendo, que es verdad que en algunos momentos pueda pasar, se puede hacer, pero va a haber como muchos huecos. O sea, el trabajo no va a ser muy bueno. Es como cuando le dan a una persona una semana para hacer un parcial y lo hace el último día, entonces no va a quedar tan bueno. Entonces, sí, lo que te diría, o sea, se puede hacer, se podría formar una postura rápidamente, pero no es lo que se aconseja. Y yo quisiera también decir otra cosita también para cerrar y es una cosa muy cliché, pero también la práctica hace al maestro y creo que una persona que pueda, digamos, estar, digamos, epistémicamente hablando, activo de una manera constante también muchas veces en las mismas redes sociales uno se da cuenta luego también de esos problemas mucho más fácilmente. Algunas veces se repiten, algunas veces son un poco más fáciles de esquivar, por así decirlo, o de fluir o de poder también contrariar y muchas veces la práctica que uno puede tener con ese mismo método también puede hacer que el tiempo o la manera en la que uno lo haga pueda que también fluya un poco más, pero a principio, y es también como nosotros lo queremos ver para las personas también que ahora han tenido preguntas y problemas de orden epistémico, sobre todo en esta información de las redes sociales, que primero lo puedan ver como una herramienta a su medida. Y con esa misma forma, ahí después, con la práctica también muchas veces podemos volvernos de una manera unos agentes de conocimiento mucho más activos y mucho más expertos en este tipo de información. Ok. Muchas gracias, Luisa. Y después vamos con una pregunta que Bueno, está en el chat sobre la censura. sí, gracias. Yo no tengo tampoco la respuesta a la pregunta de Juan Diego, que siempre son de ese estilo, ¿no? Las de Juan Diego en clase. Entonces, pero voy a intentar decir algo sobre eso. Y es que de todas maneras, en esta cuestión de la condena de Sócrates, a Sócrates también le presentan la posibilidad de escapar. Hay la posibilidad de una nave, de salir de Grecia y de no tener que asumir como esta muerte tan injusta, ¿no? Entonces, ahí la respuesta de Sócrates sí es contundente, que él no va, digamos, a pagar con algo ilegal, ilegítimo, una infamia, ¿no? Eso no va a responder como con la misma, con una moneda similar, una cosa que es claramente una infamia de su condena, con un comportamiento que también es ilegítimo, como escaparse de la ley, etc. Entonces, yo no estoy respondiendo nada, pero digamos que por lo menos sí hay algún tipo de respuesta de que no se puede pagar con la misma moneda, porque entonces no estamos avanzando en nada. Toda esta discusión que tuvieron por la mañana ustedes, que fue tan ilustrativa, eh, si yo si yo siento que me tratan como un monstruo, pero trato al otro como un monstruo, pues estoy en la misma dinámica. Entonces creo que ahí hay una superioridad moral de Sócrates, de alguna manera en qué consiste, pues estará para cuando hagamos el juicio de Sócrates otra vez. Pero pues no, solamente era como eso. Gracias. Vale, muchas gracias, Luisa. Listo, sí, hay una pregunta que hace Andrés Ortiz, y después creo que reformula Daniel Pérez. Yo creo que le va a dar sí, no sé, Andrés, si quiere formularla o... No, profe, tranquilo, creo que la pregunta quedó mejor formulada por Daniel. Por Daniel, listo. Entonces, Daniel, lo invito para que nos plantee su pregunta. Ah, que no le sirve el micrófono. Vale, bueno, entonces yo hablo en nombre de Daniel. Escribe por el Entonces, chat.
Sí, él dice, ¿cómo podemos aplicar este método con la problemática de la censura? Esa es la pregunta que él tiene. ¿Cómo la ven? Santiago, ¿respondes o...? La verdad no sé a qué se refiere con la pregunta, la verdad. Si puede ser un poco más claro, más conciso, se lo Yo agradece. voy a tomar la voz de Daniel y voy a tratar de explicarla. Si me equivoco mucho, bueno, me corrigen por chat, Daniel. No, el punto es este, y es que la censura es un fenómeno que también es parte de la transmisión de información. Entonces a nosotros nos llega información, digamos, pura o directa, sino que ya está filtrada pues, por unos mecanismos de censura que son institucionales y además también pueden ser ideológicos. Entonces nosotros no tenemos, digamos, acceso, o sea, cuando ya nos llega en el TikTok, en el Twitter, en todo esto, ya está modificada. Entonces, en sentido estricto, eso no es como materia pura, materia blanco, sino que ya eso está viciado. Entonces, ¿cómo funcionaría este método? ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo evitamos esos problemas del filtro? Creo que es eso. Ok, me parece muy buena la pregunta, ahora ya la entendí. Bueno, buah, lo peor es que esto sí pasa. De hecho, cuando uno está intentando informarse, siempre va a haber medios que empiezan a mezclar las cosas, ¿no? Yo podría dar un ejemplo clarísimo de lo que pasó con las marchas de Cali, que un medio de comunicación dijo que realmente estaban celebrando. Y muchas personas que solo ven ese medio se creen eso, se lo creen porque se lo está diciendo un medio de comunicación, entonces piensan que esa información es verídica. Yo que, pues para contestarte esa pregunta, yo te diría que sí, pero en toda tergiversación de la información siempre hay como algo de verdad. Entonces aquí es cuando uno viene con la comparación, con la crítica que uno le puede hacer al recoger todo ese tipo de opiniones e informaciones. Que yo lo pongo así, digamos, yo me meto a 5 medios de comunicación distintos, miro la misma noticia y todas dicen algo distinto, pero todos tienen algo parecido. Entonces, desde ahí uno puede empezar a formar lo que nosotros estamos diciendo. Que eso, claro, que hay que tener en cuenta y al final nosotros hablamos que esto es un proceso cíclico, ¿no? O sea, bueno, es espiral, o sea, es muy continuo. Y pues esto cada vez para formar ese criterio es con la práctica. Entonces cada vez uno va entendiendo qué es lo que de verdad está sucediendo. Entonces, esa es mi respuesta. Bueno, y yo aquí también quiero aportar una cosita. Se me vino mucho a la cabeza también un concepto que veíamos con Leonardo. Me corregirá después él si es pertinente, pero también se me viene mucho pues también el concepto de fortuna, sobre todo cuando estábamos hablando con Aristóteles, y era que sí, hay cosas externas, hay entes externos, causas externas que muchas veces no podemos controlar y que nos afectan. Y creo que algunas veces la censura puede ser un impedimento muy grave para personas que no pueden acceder a la información. Y aquí también traería a colación otra vez lo que estábamos hablando en la primera parte de la sección de preguntas, que es también el cómo nosotros, los que, digamos, o los que sí tenemos alguna manera de acceso a información, podemos también ser unos agentes activos y transportar esa misma información de otro tipo de maneras. Entonces, aquí las redes sociales abren un ámbito un poco más, sí, digamos, abren el espectro y no solamente se quedan en un medio digital, sino que también llegan a la vida real. Y una red social no solamente tiene que ver con una plataforma, que muchas veces lo que pasa es eso, que al ser una plataforma privada censuran mucho tipo de información, sino que también las redes sociales después las podemos volver de distintas maneras nosotros mismos. Entonces, el, el, el punto aquí es que el método, y sobre todo nos enfocábamos más en las redes sociales, porque es el problema
o digamos más concretamente la manera en la que nosotros lo queríamos, digamos, como enfocar, y sobre todo pues también en las plataformas que hay digitales. Sin embargo, las redes sociales trascienden a eso y trascienden a un punto en el que nosotros mismos como individuos y como persona social nos volvemos un agente del conocimiento, en donde también después de manera física inclusive podemos armar esas mismas redes sociales, esas mismas conexiones y esas mismas actividades de comunicación en donde podamos compartir, retroalimentar todo este tipo de conocimiento. Entonces me parece que la censura se ataca en el momento en el que los portadores de esta información se vuelven sujetos activos también en la sociedad. Eso sería también lo que yo diría. Vale, muy bien. Bueno, vale la palabra a Juan Pablo. Y no sé si Luisa volvió a levantar la mano o... Yo ya estuve Hola. haciendo los cálculos. No. Vale. Bueno, ¿Qué hubo, Juan Pablo? Vale, bienvenido. ¿Sí se me oye? bienvenido. Hola, ¿cómo están, muchachos? Sí. Qué gusto verlos a todos otra vez. Bienvenido. Hace rato no estaba en estos espacios y bueno, quería como debatir con Luisa porque pues me parece que son ideas muy valiosos pero no sé, o sea, en vista que lo que he visto, por ejemplo, en las clases con Juan Pablo del contrato social y de cómo se legitima, digamos, el Estado por medio pues, de la forma de aprobación, digamos, pasiva, digamos, en el caso de Sócrates, pues aceptar que ese era el juicio, ¿no? Entonces, el caso que habíamos visto de la deslegitimación de esa legalidad era pues el caso de los esclavos en Estados Unidos, de cómo ellos les tocó hasta toda esta lucha de los derechos civiles, prácticamente hasta los años 70, contra un sistema pues prácticamente esclavista y hasta hoy en día. Entonces, discutíamos eso, o sea, que no puede ser moralmente superior como dejarse someterse a unas leyes totalmente ilegítimas solo porque pues, o sea, ese acto de injusticia se convierte en ilegítimo. Entonces, precisamente eso, no recuerdo bien como toda la argumentación técnica, porque la verdad sí tiene como un léxico complejo que lo hace presente, pero básicamente es eso. que, pues que el peor modo de legitimar el sistema pues es no hacer nada. Y bueno, quería enlazar esto como a lo importante que es la información. Y yo creo que, bueno, o sea, por ejemplo, viendo cómo es que se maneja la información de las acusaciones, por ejemplo, de que pues, la gente que que está protestando es guerrillera y todo eso, pues creo que eso es una forma también, pues, que entra como en la deslegitimación del sistema, ¿no? Porque es algo estructural, no es algo coyuntural, es casi como parte de la fábrica, ¿no? De parte de la confabulación de empresas, del capitalismo, pues, que viene a ser la prensa, las fábricas de armas. Entonces yo pues quería como comentar eso y no sé, o sea, ¿qué opinan de esa crítica? Porque yo lo que quería era como motivar un debate con respecto a esa, pues, como esa políticamente correcto, pues ya que pues en una clase vi esa herramienta crítica, pues, de la legitimación y ya. Bueno, ¿quién quiere responder? Esa es una pregunta de esas duras. Pues nada, pues también abordando un poquito de ese tema, yo creo que es muy duro y yo la verdad no tengo, pues, digamos, todavía como herramientas para poder hablar del tema, digamos, de una manera
pues muy posicionada. Entonces, no sé si alguien tiene algo para decir. Luisa, sobre todo. No, yo solo planteé el problema que, como haciéndole eco a la pregunta esa tremenda de Juan Diego de qué es lo superior o lo correcto o lo incorrecto y cuáles son los límites de las resistencias en el caso de Sócrates. No lo sé, no lo sé, pero el caso era que responder con un acto ilegítimo no es la respuesta frente a la injusticia. Eso, porque yo también consideraría que Sócrates no está inconforme con toda con toda la justicia ateniense. Porque si fuera así, pues sería realmente muy complicado. Es posible que esto es como un riesgo de la democracia, por decirlo de alguna manera, pero el andamiaje de la democracia yo creo que sí era un baluarte para Sócrates. Aunque tenía Bueno, ese... yo quiero decir algo porque tengo entendido que en la época de Sócrates no era el gobierno ateniense el que estaba, pues, tomando las decisiones de justicia, sino eran los tiranos, ¿no? Era el gobierno de los 7 tiranos de Esparta, o sea que no era un gobierno legítimo de la República Ateniense. Por un lado, ¿no? Y por el otro, pues ya para hacer como un argumento bien específico, pues ahí tendría que citar como a estos autores estadounidenses que defienden pues, al movimiento por los derechos civiles y precisamente por encima de unas críticas liberales que es precisamente eso, o sea, ¿cómo van ustedes siendo el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, por ejemplo, pues cometer la cuestión de las panteras negras o toda la cuestión pues, pues que se les criminalizó, o sea, el FBI los vio como comunistas y los mataron, ¿no? Entonces eso cómo va a ser, entonces la posición que ellos dicen es cómo va a ser legítimo, no, o sea, cómo va a ser legítimo ese gobierno, primero que todo, que supuestamente se basa en la libertad, cuando prácticamente que los negros son esclavos y son ciudadanos de segunda clase y viven en el apartheid, entonces eso es una crítica, pues solamente dos críticas, ¿no? O sea, el liberal que dice como ustedes tienen que someterse a las leyes y el liberal que dice como ahí no hay democracia, ahí no puede haber legitimidad. O sea, ahí tiene que haber, o sea, ahí sí se legitima de algún modo pues la rebelión, porque pues en ese nivel, digamos, de cómo se hizo en Estados Unidos, pero bueno, volviendo a la cuestión de los juicios, yo creo que, pues a mí me parece personalmente problemático como uno someterse pues a esa visión de sí, o sea, si me condenan a muerte, pues, o sea, ¿qué se puede hacer, no? Así como le pasó, digamos, a Gandhi, le pasó a Gandhi, siendo pacifista, a Martin Luther King, a John F. Kennedy. Entonces, a mí me parece que pues, históricamente es insostenible como someterse a una legitimidad cuando la vida está en peligro, ¿no? Entonces, como que finalmente, pues es como un suicidio en el que uno escoge o si suicida que lo maten por el juicio o si pues, se suicida en la pelea, ¿no? Okay. Entonces, Gracias, Juan Pablo, gracias. Listo, creo que Santiago tiene algo que decir, tal vez Juli también lo vi por ahí. Sí, quería de pronto empatar esto con alguna cosa que se dijo durante la mañana también, porque no sé hasta dónde el método que se propone se podría poner en marcha si antes no hay una suerte de reconocimiento con respecto pues a la posibilidad de interlocución y un reconocimiento también del diálogo mismo.
porque el cuestionamiento que está planteando Juan Pablo, y es cierto que parte de ese cuestionamiento es el que está en juego cuando hablamos esta mañana de cuestionar la blanquitud. El cuestionamiento que está planteando Juan Pablo es radical en la medida en que dice, pues esas son tus normas, pero es que tus normas están contra mí. O estas son tus normas, pero y tu bueno y tu común bueno, pero no solo a mí no me incluye, sino que me muestra como problema, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo hacemos con el método? Y entonces esto engarza con la necesidad de mirar diferentes tipos de conflictividad que se engarzan unos con otros. El racismo, el clasismo, las cuestiones de género, las edades, los lugares de procedencia, en términos de reconocimiento, sin el cual no hay posibilidad de establecer pues formas más dialógicas, ¿no? Y entonces, pues la resistencia ahí muchas veces es eso que usted llama justicia, eso que usted llama las normas, están hechas contra mí y no las acepto, ¿no? Y a veces entonces uno se pregunta si para romper eso, históricamente, en algunos momentos por lo menos, no ha sido necesaria la violencia. Eso es otra forma de llegar a la violencia, ¿no? La violencia revolucionaria, por ejemplo, en algunos momentos, o la violencia propia de algunos momentos de independencia, o no sé, dejo planteada esa pregunta, pero creo que va por ahí un poco esto que se está planteando. Muy bien, muchas gracias. No sé si Julio me había levantado la mano, es que le vi así un gesto, pero... Y si no, entonces Paula Valentina. Hola, qué rico verlos. No conozco a mucha gente, solo como a los profes, a Laura, a Mauricio y a Juan Pablo, pero bueno, espero volver pronto. Lo que a mí me parece súper complejo el debate que plantea pues Juan Pablo, porque siento, digamos que lo pienso más desde la postura de mi otra carrera de historia, y es que en historia, por ejemplo, nosotros hablamos de unas cosas que son los regímenes morales y los regímenes emocionales, que son diferentes en cada pues, época histórica. Y yo siento que igual, a pesar, o sea, yo no sé cómo plantearlo en si el concepto que use sea el correcto, pero siento que son como dos regímenes morales diferentes que se están enfrentando. Claramente tú estás yendo en contra de un régimen moral, pero es que hay algo mucho más complejo, y es que el contexto de tu régimen moral es solamente como una colonia chiquitica del resto de la sociedad, ¿sí? Y eso está chocando, pues porque no te está incluyendo lo que decía el profe Santiago ahorita, o sea, es como, listo, yo te juzgo bajo sí, bajo mi moral, pero cómo estás, o sea, cómo entra el resto del mundo a jugar. Y siento que tal vez el problema no es tanto que pensemos diferente o algo así, sino que, y de hecho siento que también es un poco la intención de la filosofía, ¿no? Como pensarse estos grandes conceptos, no sé, como de justicia, libertad, no sé qué, para poder encontrar puntos en los que se pueda encontrar toda la sociedad y no sea tan sectario, ¿sí? O sea, de decirte yo, no, mira, te voy a juzgar con esta vara, pero el resto del mundo, ¿dónde está? ¿Y cuál es la reflexión que se hace sobre esos conceptos de lo que decía Luisa, cómo se define lo que es bueno, cómo se define lo que es malo, quién lo define, ¿no? Y ahí es donde se entra un poco a jugar también con como con el poder de agencia que tenemos como sociedad y como ciudadanos, porque yo creo que nosotros, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento es que la gente está haciendo como más conciencia de su agencia y diciendo ya no queremos más esto que estamos viviendo bajo este gobierno, que claro, para ellos seremos unos vándalos, unos lo que sea, pero detrás de eso hay otras agencias y otras personas, otras realidades tratando de ser enunciadas y como rompiendo esa, no sé si decirlo así, como ese régimen moral y político bajo el que hemos estado tanto tiempo en la historia. Y lo pienso como, por ejemplo, cuando, no sé, el cambio que hay de colonias, o sea, de reinos
a estados. Es un cambio que se demora mucho tiempo porque hay una cosa y es que el régimen emocional que está detrás sustentando todas estas cosas tiene aspectos morales detrás y es, por ejemplo, serle fiel al rey. ¿Tú cómo haces un paso de serle fiel a un rey y entender un proceso democrático siendo una sola persona, ¿sí? Siendo un sujeto? Entonces aquí estamos básicamente, voy a extrapolarlo, es una cosa que ha pasado muchas veces en la historia, ¿sí? Nosotros hasta ahora nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de la capacidad de acción y de agencia que tenemos como sociedad y de enunciar otras cosas, pero pues eso es algo que nos sucede de la noche a la mañana y que tiene que romper muchísimas estructuras, pues temporales, históricas muy pesadas. Entonces tal vez es algo que se va haciendo, creo yo, que con la práctica o sí, con el tiempo. No es algo como que suceda así de la noche a la mañana y que de hecho implica muchos debates de este tipo como sociedad. Y ya. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Luisa, creo que ibas tú. No, Ah, vale. Bueno, yo tenía ahí la mano levantada, entonces voy a meterme ahí entonces. Bueno, la pregunta de Juan Pablo es muy potente, pero yo creo que está basada como en una suerte de falso dilema entre seguir las normas o levantarse rebeldemente. Yo creo que hay un espectro de posibilidades y que eso depende también de cómo se entienda resistencia. Es decir, resistencia no tiene por qué significar siempre resistencia violenta. Entonces, en este sentido, sin que eso excluya la posibilidad de que haya una resistencia, pues, de hecho, o una resistencia violenta, pero donde me quisiera centrar es en el tipo de idea que creo que están planteando Juan y Santiago aquí, que es una suerte como de resistencia epistémica, llamaría yo. Y es el hecho de que una forma de contrarrestar unos poderes injustos o un Estado que está llevando un mal gobierno, situaciones o fenómenos sociales de desigualdad o de injusticia, pues no solo es tirando piedras, supongo, sino también tiene que ver con, por ejemplo, en este caso específico que ellos plantean, con ponerle un freno a la ignorancia de la desinformación. Eso creo que es a donde ellos apuntan, al hecho de que mientras sigamos como atrapados en una telaraña de desinformación, es mucho más fácil que seamos manipulados, desinformados, desorientados, y eso por supuesto pues no puede ser un buen espacio para la creación de una cultura democrática. Y en vez de eso, creo ellos a lo que apuntan es a tomar la responsabilidad individual de cambiar eso y de tomarse en serio lo que dicen los medios de comunicación y formarse una actitud crítica frente a la situación. Supongo que esa es la intuición, no sé, según si les he entendido. Entonces, así es como yo entiendo y enlazo la posición de Juan y de Santiago con los comentarios de Juan Pablo. Listo. Ahora otra cosa, él pone como ejemplos, bueno, el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, pone como ejemplo paradigmático a las Panteras Negras, que tiene pues a Malcolm X, y bueno, como figura fundamental ahí. Pero yo quiero poner otro, que es Luther King. Y esto yo lo denomino a él, o sea, se puede pensar a él como un héroe epistémico, un personaje que sin tirar piedras, y de hecho era muy opositor de las Panteras Negras, generó un cambio de perspectiva y paradigma moral distinto. Entonces, este es un muy buen ejemplo, Luther King, de una forma en la que se puede hacer una suerte de resistencia epistémica con cambios profundos. Insisto, esto no es que, es decir, solo pone sobre la mesa que la noción de resistencia es mucho más amplia, que no podemos caer en el dualismo de rebelde o no rebelde. Bueno, ya. ok. Me perdí, Ok. entonces creo que va Luisa, tú, levantaste la mano. No, Vale, no, entonces va Juan y Daniel. yo no. Va Daniel Gracias, primero. gracias. Es que tiene la mano levantada y me Luisa tiene la mano perpetuamente levantada. Sí,
Sí, me tienes loco un poquito. Las amarro, están amarradas. Pero es que ahí tienes que Se bajarla. quedó el aparatico, espere a ver, yo miro si es que se quedó por ahí, pero voy a mirar. Vale, bueno, va Juan Diego y después va Daniel. No, profe, al revés, Daniel primero, pero no sé. ¿Está escribiendo en el chat, Dani? Vale, perdón, es que mientras hablé me perdí. Entonces Daniel y después. No, sí, disculpen, no, ya pude conectarme en otro dispositivo. Primero, muchas gracias en realidad por el espacio y a los compañeros por haber planteado este método de verdad muy interesante. Pero a mí sí me surge, no sé, como una duda o una reflexión respecto a esto, que no sé si sea boba o qué, pero como que, no sé, me surge. Y es que, pues, de alguna u otra forma, teniendo en cuenta que los medios de comunicación y las redes sociales son algo externo a nosotros y que ejercen coerción o dominación sobre nosotros, muchas veces legitimada y otras veces no. eh, lo que sí me gustaría saber es cómo este método tan interesante que plantean los compañeros podríamos sacarlo de la academia, ¿no? ¿Cómo este método podríamos explicárselo a la tía que siempre se encarga de compartir las informaciones, digamos, erróneas, entre comillas, por WhatsApp, Sí. o que pasa compartiendo cosas que a veces ni al cabo? Entonces es como eso, ¿cómo sacamos este método? O no sé si sería pasarlo a términos más coloquiales o qué, pero es como eso. Y ya. Yo quisiera arriesgarme a decir algo. No creo que sea la respuesta pues correcta, pero quisiera como también plantear que a veces, y pues retomando también un poco lo que decía Luisa sobre el ejemplo que citaban de Sócrates, que es como la valentía de no huir ante la adversidad. Entonces, bueno, también, aunque la propongo, también como la planteo en forma de pregunta, de cómo sería esa valentía y si esa valentía al final de no huir ante una injusticia, pues sería virtud o, o cómo la reflexionaríamos, ¿sí? Pero entonces sí es como en torno a la noción de, de una valentía sin violencia, de una valentía sin conflicto, sino solamente de permanecer ahí. Pues, aporte y dejo la pregunta planteada. Vale, perfecto, listo. Seguimos entonces con Juan Diego. Y le damos espacio a que respondan Juan y Santiago. Listo. Pues con el ánimo de seguir añadiendo cosas al tema de discusión que planteó Juan Pablo, pues me resuena mucho un poco lo que decía Turo, y era que en tiempos donde la injusticia ronda por las calles, por decirlo de alguna manera, la cárcel, o bien alguien podría añadir el cementerio, está lleno de personas justas, ¿no? Y entonces, un poco para también citar lo que me parece que es paradigmático en el caso de Sócrates, o como lo citaba anteriormente el profe Martin Luther King, esa férrea posición de seguir actuando justamente a pesar de la injusticia, pues los inmortaliza de alguna u otra manera, ¿no? Sin embargo, ahí lo que me conflictúa es más como en Latinoamérica especialmente, una cultura del mártir, del sacrificio, ¿no? Que viene un poco desde la religiosidad, se ha mantenido y como el sinónimo de valentía, sin embargo, no, o a mi modo de verlo, no ha tenido esa trascendencia. Y quizá me parece a mí, no sé si esté equivocado, que la respuesta sigue estando en la justicia, y en la justicia ya más allá del personaje en sí, sino en quienes lo rodean, ¿no? Entonces me parecería importante pensar en la memoria como espacio de justicia, ¿no? Y en ese sentido, algo que caracteriza a los personajes que hemos nombrado, a Luther King, a Gandhi y en especial a Sócrates, rescatando un poco algo que hablamos esta mañana de la justa rabia, la justa indignación, un poco
esa trascendencia de Sócrates la hace Platón con esa indignación que él tiene al ver la condena injusta frente a su maestro, y no solo Platón, sino los demás discípulos, ¿no? Entonces, considero que quizá esa memoria frente a quienes han caído, digámoslo así, por seguir defendiendo la justicia en medio de tiempos injustos, es la que permite que primero se dé la inmortalización, la inmortalidad, perdón, de su pensamiento, por decirlo así, de sus acciones, de sus vidas, y que, digámoslo así, de alguna u otra manera la justicia pueda seguirle ganando batallas a esa injusticia imperante en su momento. Vale, Juan o Santiago, ¿quieren decir algo? ¿Responder, comentar? Bueno, con respecto sobre todo a la pregunta que nos hacía ahora Daniel, lo que yo quería decir es que sí, el problema y sobre todo también, ahorita también lo que hablábamos sobre las redes sociales o por lo menos las plataformas en las que también se difunde la información, muchas veces pasa eso, que entonces se vuelven un agente de control para la información que se da y por eso también reitero otra vez, digamos, como lo importante de que las redes sociales, digamos, que trasciendan un poco de estas mismas plataformas y que se vuelvan algo, o el que ese mismo conocimiento y desde esa parte epistémica se pueda transmitir ya desde el mismo sujeto como un agente activo. Entonces, el problema, claro está, es que los medios y tradicionalmente también cómo nos comunicamos y muchas veces también porque pues utilizamos todas las redes sociales, inclusive las que nosotros estábamos diciendo en la presentación, el problema, claro está, que pues ahí también se da mucho el control por ser plataformas, por ser lugares en donde la información pues, puede estar mediada por las personas. Entonces, era solamente para eso. Y demás, no, que muchas gracias por las intervenciones que... Y listo. Vale, súper. Listo. Entonces, creo que va Santiago. Tiene la mano levantada. Sí. Yo estoy tratando como de hilar cosas de ahora con los de esta mañana y hubo un comentario esta mañana, voy a hilar varios, pero uno era cuando no se puede decir, sino gritar, se puede expresar artísticamente. Pero yo creo que se puede decir, gritar, hacer grafitis, compartir por redes y más cosas. De hecho, muchos y muchas de nosotras estamos haciendo varias cosas, ¿no? Y no solo una. También pasa con lo que estaba diciendo, creo que Juan Felipe, que decía, no, esto necesita un pensamiento pausado, no se puede correr, ¿no? Bueno, podemos pensar pausadamente, pero también podemos reaccionar en la coyuntura, ¿no? Y en eso también hay aprendizajes, como por ejemplo las feministas nos han mostrado. Llevan no sé cuántos años respondiendo a las mismas cosas y, por ejemplo, sigue apareciendo el tema feminazi. Pues ya hay una cantidad de conocimiento práctico que puede uno coger, copiar y pegar para desarticular esa reflexión. Y se ha ido optimizando, ¿no? Entonces ya no hay que enfrascarse en grandísimas discusiones, sino que se puede reaccionar rápidamente con conocimiento acumulado para reaccionar filosóficamente de afán, digamos. Que eso no quita que no se pueda pensar rápidamente. Lo mismo en términos del conocimiento. Dice, no, es que ese conocimiento no nos gusta. Pues bueno, no nos gusta, nos parece errado como revolución molecular difusa, pero ojo que no lo podemos desconocer ni negarlo. Es conocimiento y está ahí y produce efectos, ¿no? Y lo mismo pasa con el lenguaje, que no nos gusta determinado tipo de lenguaje o forma de entender el lenguaje, pero erramos al pensar que o el conocimiento es bueno y bien hecho y éticamente responsable y más cosas, o no es conocimiento. Y erramos también, creo yo, en términos de pensar que o el lenguaje es inclusivo y permite lo común y el respeto por el otro y la diferencia, o no el lenguaje. Yo creo que nos equivocamos porque entonces no pensamos lo que efectivamente están produciendo desde otras perspectivas y que produce efectos muy concretos, ¿no? Entonces, la invitación es mía, o lo que yo pienso, o me invito yo a mí mismo y la que quiere y el que quiera, pues me acompaña, es a no pensar no pensar de esa manera dualista, porque entonces nos espantamos y no podemos pensar, no tenemos las herramientas adecuadas para pensar las cosas que no son tan claras, que son inciertas, que son difíciles, que no nos permiten posturas fijas y que además requieren urgencia, ¿sí? Entonces,
pues entender que hay momentos de momentos y circunstancias de circunstancias y herramientas de herramientas también. Bueno, eso. Súper. Bueno, estoy muy de acuerdo con usted, Santiago. Vale, Jennifer. Muy rápido, pero pensé que me iba... Miren, yo primero tengo que partir de que no pude escuchar la reflexión y que parto de los comentarios. Y eso me pone pues en un lugar difícil, ¿no? Pero yo sí quisiera como mencionar que Hobbes ya había dicho que los medios de comunicación, ¿no? En los 10, digamos, en los 10 derechos decía, y los medios de comunicación le corresponden a la soberanía. Claro, lo dijo en otros términos, ¿no? Dijo, lo escrito, lo publicado, los libros, ¿no? Tienen que pasar por el filtro de la soberanía, ¿no? Y eso me recuerda un poco, pues, la historia de la televisión también. El proyecto de la televisión, pues, definitivamente que tenía unos ideales formulados desde intereses de carácter estatal, ¿no? Entonces, el Tercer Reich ya también muestra allí cómo estos espacios, estos espacios de trabajo eran extraordinarios para las personas judías, ¿no? Donde se les tenían espacios de divertimento, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera, pues, digamos, ahí hubo un influjo importante de información. Entonces, fíjense en que también aquí podemos pensar en ese carácter representacional que se configura todos los días a través de las redes, a través, ¿no? Universalizante, ¿no? Ese carácter representacional universalizante que se está configurando todo el tiempo. Y que, por supuesto, da cuenta entonces pues de que es una herramienta de divulgación, tanto cultural como de educación popular, bueno, y ha funcionado así, pues durante mucho tiempo, y eso definitivamente que el impacto, digamos, ayer de la televisión, de la prensa o de la radio, hoy de las redes, pues tiene unos alcances comunicativos amplísimos que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Que tiene que ver cómo concebimos la idea de nación, cómo concebimos la idea de ciudadanía, ¿no? Cómo se piensa la sociedad o las comunidades en cierta época. Entonces, yo quería mencionar eso porque digamos que pues, hay partidarios de reconocer que los medios de comunicación son una simple herramienta de transmisión de información, pero también hay otros que le dan un papel fundamental como espacios institucionales capaces de transformar la manera como transita el material simbólico y eso pues es muy importante. Entonces, pensar, por ejemplo, el marco del conflicto armado, pensar, ¿sí? Cómo, digamos, hay un informador allí, hay un relator de los acontecimientos que han sido productos de la guerra y de la confrontación armada, y cómo entonces a través de sonidos, de imágenes, se construye un relato sobre la guerra, ¿no? Sobre el conflicto mismo, pero que no es invisible, digamos, no es neutro, sino que da cuenta particularmente de representaciones configuradas, de juicios, etcétera, etcétera, ¿no? De sentidos que configuran a esas imágenes, ¿no? Cómo se lee la misma muerte, por ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, la muerte de un guerrillero no tiene la relevancia que tiene la muerte de un
integrante del ejército, ¿no? Entonces sale en el informativo, sale dado de baja, ¿no? Logramos la captura, ¿no? Y cuando muere del otro lado, otra vez la relación amigo-enemigo del hostis, ese extranjero que no comparte, ¿cierto? Y que entonces se le quita a través de esas representaciones, se le quita su condición de humanidad y de dignidad que merece. Entonces, ese es simplemente un ejemplo que es base, digamos, como que es muy, que transcurre continuamente, pues, en nuestro, pues, lo hemos vivido, digamos, es algo muy familiar. Y recordar eso, ¿no? Que los contenidos, pues, son productos, ¿no? Son productos del trabajo de televisoras, distintas instituciones, ¿no? Que están mediados definitivamente por un punto de vista que es el de los productores, de quién lo produce. Entonces, yo creo que ahí es importante cómo ver, digamos, ese nivel. Y el otro aspecto que me parece importante, que tiene que ver un poco con el asunto del diálogo, y es, se hablaba esta mañana también de la importancia de abrir el diálogo y de reconocer los otros, etcétera, etcétera. Y yo recordaba y estuve toda la mañana dándole vuelta y recordando algo que Boaventura G. Sousa Santos ya había planteado hace rato. Cuando se refiere a que en realidad la apertura del diálogo requiere reconocer la inconmensurabilidad, requiere reconocer la incompatibilidad y la no inteligibilidad recíproca de los conocimientos, de su riqueza cultural, de su espacio temporal y de su autonomía, en paralelo con otro tipo de producciones de conocimiento que han sido más aceptadas. Y él reconoce algo que también es importante que pensemos o que empezamos a pensar. Y es esa idea de las diferencias entre creencias y saberes, ¿no? Esa idea de la creencia como algo subjetivo y el saber como algo que es aceptado por todos. Y sin embargo, pues hay creencias pues pragmáticas. Y esto pues hay que pensárselo más porque es problemático con relación a la pregunta por los niveles de verdad. Entonces, yo creo que habría que reconocer la diversidad de formas de hacer vida. Y eso precisamente se reafirma en las diversas comprensiones de mundo, de hacer, esas diversas formas de vérselas con el mundo. Porque, bueno, yo paro hasta ahí porque no quiero hacer clase. Vale, y Juan o Santiago, ¿quisieran comentar algo al respecto? Ya nos quedan poco menos de 20 minutos, entonces, bueno, ya serán las últimas intervenciones. Pero si ustedes quieren señalar algo o algo. Bueno, agradecer la verdad todas las reflexiones que se han dado porque de verdad que pues esto es, todos estos procesos y todos estos espacios que se han abierto también ayudan por lo menos mucho también a nosotros que también estamos comenzando también con nuestra formación y todo que pues abramos también el espectro y podamos ver muchas perspectivas que puede que no tengamos en cuenta en este momento. Entonces que agradecía también la intervención de todos. Eso era. Muchas gracias. Yo sí quisiera hacer como un comentario general y es que creo que en algún momento medio entendí, sobre todo con el comentario o la pregunta que hizo Daniel, y es
cómo, cómo hacer, cómo poder hablar con la otra persona, o sea, cómo hacer todo este proceso con la mayéutica y demás, con una persona que no quiere, que no lo quiere escuchar a uno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esa otra persona, o sea, cómo entablar un diálogo con esa persona? Y bueno, pues si tuviera que dar una respuesta ante eso, pues tendría a, a Platón y a Sócrates, de hecho, para responder eso. Y es que si la otra persona realmente no quiere entablar porque realmente no quiere escuchar, sea por una postura de pues de la otra persona, ¿sí? Que la otra persona no lo quiere escuchar porque tiene otra postura. Entonces, realmente lo que uno le podría decir es que pasan dos cosas. O se argumenta con Sócrates diciendo que cree, con la declaración de ignorancia, que cree saber lo que está bien y lo que está mal, y piensa que lo que yo puedo decir está mal porque piensa, tiene otra postura. Entonces ya creer que tiene ese saber es, es ignorante, ¿sí? Entonces, como que eso como una parte de un argumento que sería un argumento socrático. Y la otra, que sería con Platón, diciéndole que realmente si usted cree que no puede escuchar a las otras personas solo por otra postura, o bueno, salgámonos de las opiniones, o digamos que sea por el color de piel o por su género, no lo quiere escuchar, uno podría argumentarle diciendo que prácticamente es lo que pasa con la caverna de Platón, que él realmente está mirando sombras y no lo dejan ver esa luz, sino porque solo se guía de la realidad que se le impuso desde un inicio. Ese es dogmatismo de creer que no puede escuchar a la otra persona. Entonces, sí, eso es lo que quería decir. Sí, bien. Muy bien, muy chévere. Vale, creo que sigue Andrés. Levantó la mano. Andrés Ortiz. Sí, sí, gracias. Es que quería hacer como una pequeña aclaración sobre la idea de valentía y, digamos, estos aspectos más considerados de los filósofos de la antigua Grecia, entre, pues, Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los más pues los más representativos que nos han llegado, y considerar que, digamos, Sócrates, quien fue que planteó la mayéutica y que fue quien planteó como los elementos no sé, elementales, no, pero más relevantes al permitir transmitir como la pregunta y la respuesta y el conocimiento, pues también em, digamos, la cuestión de la valentía la estoy analizando en el sentido de, digamos, todo lo que generan las redes sociales y en este momento lo que genera este entorno, pues no sé, como de Zoom, no sé cómo llamarlo, y pues es una actitud también muy personal en la que, pues lo acabo de escribir ahí, pero quiero comentárselos. Se me dificulta mantener la cámara abierta, no sé por qué, siempre he tenido como ese inconveniente, incluso en varias clases, muchas veces no abro cámara, pero digamos, creo que también es un poco la posibilidad de cuestionar estos entornos y de cuestionar y de decir, bueno, gracias por la invitación, gracias por estar ahí, pero digamos, estos entornos se me dificultan un poco. Entonces, agradezco si entienden que permanezca con la cámara apagada. Yo sé que hago parte del grupo del programa de filosofía, pero entiendo pues que sean ustedes los que llevan la batuta y no y no yo, porque ya estoy viejo y trato de adaptarme, pero no lo logro. Bienvenido. Si su merced está viejo, imagínese de nosotros, ¿no? Pero ustedes tienen la sabiduría. Imagínese, si se pone de ahí de que ya es mayor, nos toca cerrar aquí toda la cámara. Pero sí, gracias. Listo, vale.
¿Hay algún comentario más? Sí, Santiago, vale. Aprovechando que queda un ratito. Quería hacer un comentario en relación con la acción política y la reflexión filosófica, planteando un poco como esa difícil combinación o frontera también entre lo que sería la militancia y lo que sería el pensamiento sosegado. Y lo difícil que es hacer ambas cosas de manera compatible. Voy a poner dos ejemplos con unas redes sociales. En Facebook, en el grupo de colonialidad latinoamericana, tenemos ahí como 10.000 personas. Y usualmente se presenta discusiones, por ejemplo, en relación con si lo que pasó con Evo Morales en Bolivia fue un golpe o no. Y unas discusiones inmensas en relación con si sí golpe, si no golpe, y se vuelven discusiones a veces de las que solemos tener los filósofos y las filósofas. Y otros que discuten desde la perspectiva de la coyuntura misma, del qué hacer inmediato, ¿no? Lo mismo pasa con Ecuador ahora con las elecciones, y el argumento con las elecciones era el siguiente, es que el candidato, el otro candidato no está planteando, sigue planteando cuestiones extractivistas. Es más de izquierda, pero sigue planteando cuestiones extractivistas. Entonces, como no queremos que queden cuestiones extractivistas, mandamos un mensaje con el voto en blanco. Y gana el banquero, que claramente no solo es extractivista, sino ultra neoliberal a tope, ¿no? Entonces, la reflexión que yo hacía, caricaturizando un poco, es la siguiente. Si tú quieres mandar un mensaje, probablemente el voto en blanco no sea el mejor modo de hacerlo. Si quieres mandar un mensaje, manda un mensaje en Facebook, manda un WhatsApp, haz un comunicado, haz una declaración en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque puede que el mensaje quede claro, pero de camino montas 4 años de gobierno al señor banquero ultra neoliberal. ¿Y eso qué pasa? Que es que no entendemos el tipo de situaciones y de juegos en los que nos tenemos que mover y tenemos que aprendernos a mover en todos esos espacios. Y no es compatible. No es compatible con que están disparando, ¿qué hacemos? Hagamos una declaración y dicen, no, me la tengo que pensar, qué pena, dame un tiempo y yo te mando después la corrección para que no se puede. No funciona. No funciona que estás haciendo el graffiti y entonces sale la filósofa o el filósofo y ya todo el mundo está corriendo y la filósofa y el filósofo van a corregir porque hay que hacer un matiz en el muro. Pues tu matiz lo acabas de hacer en la sala de tortura. No, estoy caricaturizando, pero lo que quiero decir, esto de hacer reflexión seria y comprometida, que combina militancia y pensamiento crítico, no es tan fácil, pero hay que entender que son instancias distintas y que a veces no son tan compatibles, pero que somos los mismos y las mismas. Entonces hay que ver cómo lo hacemos. Vale, bueno, genial. Creo que ya no tenemos Bueno, más. ¿vamos cerrando? Sí, creo que que ya. salir ahora. Bueno, una Bueno, pues buena nada. jornada. Finalmente, agradecerles mucho su asistencia, participación, preguntas e interés. Yo creo que nos sentimos muy satisfechos de esta jornada. Sabemos que estuvo larga, extenuante. 6 horas de filosofía es demasiado. Tanto a nosotros que estamos aquí atrás como ustedes espectadores, pero no importa, agradecemos muchísimo, creo que estamos muy contentos. Y bueno, supongo que estén atentos porque esta no será la última. La idea es como que esto pueda también producirse en otros momentos. Entonces, pues muchas gracias. Doy ya por cerrada la sesión y no sé si Luisa quiere decir algo para final. Sí, no, yo quiero hacer varias, hacer invitaciones varias, aprovechar para invitar a lo que nos resta de semestre. Tenemos todavía la última sesión del curso libre de extensión que es el para vivir este próximo martes. Entonces están todos y todas muy invitadas. Y también tenemos el 21 de mayo, Julio, si quieres hacer publicidad política pagada del Día de la Filosofía. Te invito, antes de cerrar, para cerrar con invitaciones de actividades que hacemos del programa. Bueno, sí, el 21, entre ¿Julio? 10 y 1, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno. Sí. El 21 entre 10 y 1, vamos a celebrar el Día de la Filosofía. Como ha ocurrido en otros casos, pues juntamos fuerzas, así que seguiremos andando los caminos del para vivir, esta vez en
Día de la Filosofía, donde se presentan además los resultados del concurso de creatividad reflexiva. Hay un par de invitadas de fuera de la universidad que nos acompañarán con sus comentarios, no solo los participantes del concurso, sino también entre nosotros. Así que espero que podamos estar ahí conectados y nos vemos ese día y en el Pavivir también el martes. Bueno, que tú eres el ponente además. Julio va a ser el ponente en el Pavivir de feminismo y filosofía, cosa que me parece muy bien concluir. Bueno, yo les agradezco a todos de hoy. Fue muy productivo, quedamos enormemente complacidos. Yo particularmente me siento feliz. Muchísimas gracias por toda la riqueza y todo lo que sucedió en la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo les deseo buena tarde, entro a una reunión ahora. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, que descansen. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos y a todas por venir y esperamos seguir viéndolos todos los viernes en nuestros nuevos eventos. Este va a ser como una apertura. Pues, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por el espacio.